Buenas tardes nuevamente, qué lindo estar con ustedes, sobre todo teniendo en cuenta que es una semana especial para mí. El jueves fue mi cumpleaños. Les agradezco. Les agradezco todos los mensajitos de cariño y de amor que me hicieron llegar. Y nada, hoy siguiendo la serie que venimos ya hace como 3 meses, siguiendo sus pasos, siguiendo los pasos de Cristo. El tema más bien, o el título del sermón del día de hoy es que sean 5,000. Y con este título más o menos no les quiero adelantar mucho, pero tal vez no adivinen el tema en sí que vamos a conversar el día de hoy, pero sí se deben imaginar de qué escena de la vida de Jesucristo vamos a estar conversando. Hoy quiero hablarle de algo que tenemos todos, pero que muchas veces no sabemos que tenemos. Y aún a aquellos que tal vez podemos saber que tenemos, pero a veces lo menospreciamos o lo tenemos en poco. Algo pequeño que Dios incluso puede transformar en una bendición enorme. Eso quiero que podamos guardar de este mensaje. Algo pequeño Dios puede transformar en una bendición enorme. Y no te voy a adelantar nada todavía, pero te aseguro que el final del mensaje tiene que ver con lo que hoy tienes en tus manos. ¿Sí? No son los anillos, por si acaso, el reloj, nada. Sino, metafóricamente hablando, lo que Dios ha puesto en tus manos, con aquello que el Señor te ha bendecido. Y vamos a la palabra del Señor. En el libro de Juan, capítulo 6, del versículo 8, dice así: Entonces Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando, dice la palabra, los hombres sumaban alrededor de 5,000, solo los hombres. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Y una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras, llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebadas y los 2 peces, ¿no? Esto pasó en un momento que Jesús ya había predicado, ya había orado por la gente. La palabra dice que la gente vio obrar milagros. Y Jesús se aparta, se va a buscar un poco de descanso, de paz, de tranquilidad, dice la palabra. Así lo dice versículos antes de esto que acabo de leer. Fue a descansar juntos con sus discípulos, pero la gente le siguió. La gente le vio a dónde se iban y una vez que ellos se sentaron y ocuparon un lugar, empezaron a ver a la gente que llegaba y que se quedó ahí expectante a ver qué más iba a hacer Jesús. Entonces ahí es donde viene los discípulos y le hacen notar esto a Jesús. Yo no sé si Jesús no se había dado cuenta, porque no debe ser medio difícil, ¿no? Darse cuenta que hay 5,000 personas que le vienen siguiendo a uno, ¿no? Pero la palabra nos dice que viene uno de sus discípulos, después vamos a ver quién, y le hace notar de que había 5,000 que estaban ahí. Imagínense ustedes, han organizado alguna fiesta, algún agasajo, un asadito, ¿no? Y de golpe, yo para eso soy súper organizado, pregunto, bueno, ¿cuántos hombres van a venir? ¿Cuántos niños? ¿Y cuántas mujeres? Y en función de eso es la cantidad de carne que compro, ¿no? Y voy al súper y haciendo una lista y todo. Y claro, lo peor que me podría llegar a pasar es que me quede corto. Y imagínense, y yo me imaginaba cuando estaba pensando y meditando sobre esta palabra, y que de golpe venga mi esposa Cris y me dice: oye, vienen 5,000. O sea, mínimo me muero ahí, me quedo ahí, salgo huyendo del país.
O cancelo, o no sé, digo, no, ¿saben qué? Lo dejamos para... Y eso fue lo que le pasó a Jesús. Vienen así, le dicen, se juntó algo de gente, nos están siguiendo, y son apenas 5.000. No vemos que Jesús se asuste, ¿no? No vemos esa sensación de tal vez, oye, no va a alcanzar, ¿no? Vemos en la palabra que Jesús le pregunta a Felipe, y Felipe justamente sintió algo que podemos sentir cada uno de nosotros en este ejemplo que yo les hago, es que no alcanza, es que no va a alcanzar, ¿no? Vayamos, ¿y ahora dónde vamos a comprar? Ya es tarde, ¿no? Ya no hay cómo. Y tal vez en este caso es algo material en la historia que podemos leer en la palabra, y el ejemplo que yo les estoy dando también es algo material, estoy hablando de la comida, también para un asado o algo. Pero el mensaje que les quiero traer hoy no es solamente de la parte material. A veces tenemos en poco con los regalos, con los dones que el Señor nos ha dado. A veces nos sentimos poca cosa. Acabamos de hacer el acto de la cena del Señor en agradecimiento porque Jesús, el Hijo de Dios, murió por mí. ¿Ustedes creen que Jesús moriría por alguien que es poca cosa? Muchas veces he escuchado, esto no está en la palabra, pero muchas veces he escuchado en la palabra, en mensajes, en predicadores, de que si Jesús hubiera tenido que morir por solo uno de nosotros, lo hubiera hecho. A veces se diluye, ¿no? Porque murió por todos. Y se diluye el sacrificio que Jesús hizo por mí. Jesús murió por mí. Yo creo que se digan ustedes eso hoy. Jesús murió por mí. Estoy acá porque Jesús murió por mí. Y eso no es poca cosa. Y el Señor quiere que a través de este mensaje también dejemos de tener tal vez ese pensamiento de que tal vez lo que el Señor te ha dado, sea material, sea espiritual, no es poca cosa. De que eso no sirve. Y vamos a ver el ejemplo que vemos en la palabra. Vamos a detenernos un poco en el texto, porque acá, en estos pocos versículos, está el corazón del mensaje. Jesús se había retirado a un lugar tranquilo, ¿sí? Versículos anteriores podemos ver que él había estado predicando y él cruza el mar de Galilea para retirarse. Y esto lo vemos repetidas veces en la vida de Jesús, que él predicaba, oraba, hacía milagros y de golpe se iba a descansar. Y acá vemos esto, ¿no? Necesitaba descansar con sus amigos, con sus discípulos, pero de golpe la multitud lo siguió y la multitud lo alcanzó. Imagino corriéndose la voz, ahí está Jesús, ahí está, vamos. Juan nos aclara justamente que eran como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando probablemente de tal vez 12, 15.000 personas. Imagínense medio Atahualpa de personas. En un lugar sin mercado, sin Supermaxi, sin logística, no había como pedir un Uber Eats o algo. Y de golpe no tenían comida. Y eso le vienen a decir a Jesús. Y Felipe le viene a decir, ya manda para las casas. ¿Y cuánto hay? Dijo Jesús, ¿no? Y ahí Felipe les dice que tenían 200 denarios, pero que no alcanzaba para que comieran todos mínimamente. ¿Cuál fue la respuesta o la pregunta más bien, de Jesús? Antes que nadie le pida, Jesús le pregunta a Felipe, ¿a dónde compraremos pan para que coma esta gente? Y ahí es donde Felipe contesta, ¿no? La respuesta de Andrés, en realidad, no Felipe, no resuelve el problema, pero aporta un dato, ¿no?
Andrés dice, acá hay un chico que tiene 5 panes y 2 peces. Yo me imagino la cabeza de los discípulos, ¿no? Jesús no, pero el resto, Pedro, Mateo, 5 panes, ¿qué hacemos con eso? Hay 15.000 personas. O sea, ni uno come con eso. Imagínense que, no sabemos, la Biblia no nos cuenta si este chico estaba vendiendo el pan y los peces, o era la viandita que se había llevado él para no pasar hambre, ¿no? La Biblia nos habla de que eran 5 panes de cebada. Y algunas versiones dice 2 pececillos. O sea, lo que nos da a entender que no era muy grande, ¿no? No era un atún así grandote. O sea. Y 5 panes de cebada, que era el pan más barato, el pan más simple. Probablemente no era el más rico tampoco. No sé, nunca he probado. Y Jesús no se puso a pensar en cuántos panes, en cuántos peces, en cuántas personas. Jesús manda a que le traigan esos panes, esos peces, los toma, da gracias y los reparte. Imagínense la cara de los discípulos. ¿Cómo hacemos? 5 panes. Y en ese momento exacto es donde ocurre la multiplicación. No vemos que la Biblia dice que Jesús oró, dio gracias por los panes y de golpe explotaron así las canastas de panes. Que en el momento que lo empezaron a entregar, se multiplicó la cosa. ¿Sí? Y el detalle que tal vez casi nadie predica, después de que todos comen, y dice la Biblia, hasta saciarse, Jesús daba una orden que podría pasar por alto, podría ser menor, pero yo creo que no lo es. Dice, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y la Biblia dice que sobraron 12 canastas, 12 cestas, una por cada discípulo. Imagino a los discípulos, ¿no? Las canastas llenas así, que ni ellos se imaginaban. No sé cómo fue la repartición, pero de golpe empezaron a ver que se multiplicó. Y esto fue lo que sobró. El mismo Jesús que multiplicó de la nada, ahora cuida que no se desperdicie nada. Y esto nos da una lección también de administración, de administrar, de cuidar lo que el Señor nos entrega. ¿Cómo estamos cuidando lo que el Señor nos está entregando? No estoy hablando solamente de lo material. Sí, también. Pero también con tus dones, tus talentos, los dones espirituales que el Señor te ha entregado. ¿Cómo los estamos cuidando? Acá yo creo que está el eje del pasaje. El milagro no fue solo la multiplicación. A veces nos quedamos con eso. Alguna vez escuché, queremos al Dios de los milagros, o queremos los milagros de Dios, pero no al Dios de los milagros. Y el milagro no fue solamente la multiplicación, fue la actitud completa. Entregar lo poquito, confiar que Dios lo iba a multiplicar y después administrar lo que quedó, lo que sobra, cuidar. Eso significa cuidar lo que Dios entregó en mis manos. Si tuviera que resumir todo este pasaje, tal vez en una frase, y quisiera que la puedan guardar y aquellos que toman nota puedan anotar, Dios no necesita de tu abundancia. Dios no necesita de tu prosperidad. Lo que necesita Dios es lo que tenés en tu mano y que lo entregás con confianza. Amén. De acá en adelante todo el mensaje gira alrededor de esta frase. Dios no necesita de nuestra abundancia, sino que Él quiere que nosotros le confiemos tal vez lo que a nuestros ojos pueda parecer poco. Recuerden a la viuda pobre, también con Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Que ella había dado más que todos los otros ricos que venían con la bolsita haciendo sonar las monedas. ¿Por qué?
porque le había dado lo único que tenía, lo último que tenía. Y tal vez para muchos eso hubiera sido no. ¿Cómo? Si es lo último, es lo que me queda. Y además, ¿de qué sirve? Si esto no alcanza para nada. Y cuidado, este mensaje que está en la palabra hace el ejemplo de algo material, una moneda, pero no es solamente la moneda, es lo que el Señor te ha dado, los dones y los talentos que el Señor te ha dado. El gran regalo que es la salvación, que es el ser llamados hijos de Dios. Eso no es poca cosa. Amén. Y tal vez alguno pueda pensar, bueno, lindo el milagro, lindo esta historia bíblica, pero mi realidad es otra. A duras penas llego a fin de mes, o no llego, o llego en negativo. Y quiero ser obediente, pagar los impuestos, pagar el arriendo, pagar el teléfono, todas las cuentas. Pero no me alcanza. No me alcanza para más. En las manos del Señor todo alcanza. Y podemos entender desde el punto de vista material y humano, ¿no? Puede ser una realidad y puede ser tal vez una observación real, pero a la vista del Señor no deja de ser una excusa. Porque de la misma manera podría haber pensado el muchacho de los 5 panes. Imagínense 15.000 personas frente a 5 panes. El chico tranquilamente podría haber ido atrás de un árbol ahí escondido, de una roca, comerse todo ahí. Y ya ellos, por no traer. Cada uno, como dicen. O peor, venderles, ¿no? Empezar a vender el pancito y los peces. Y a veces hay una voz, que es la prudencia, hasta cierto punto, y que empezamos a escuchar. Pero el problema es cuando escuchamos va más esta voz que la voz del Señor. Y terminamos como Felipe, ¿no? Haciendo cuentas, que nunca cierran, mirando la necesidad, viendo lo imposible, porque sí era imposible a los ojos nuestros, dar de comer a tanta gente con tan poco. La pregunta entonces que les hago, ¿qué sentido o tiene sentido soltar lo poco que tengo cuando ni siquiera sé si va a alcanzar? Cuando el esfuerzo grande que puede llegar a ser para mí, eso poquito, digo, pero no va a ser nada, es una gota en medio del océano. Pero otra vez, el milagro cuando sucedió, cuando Jesús oró. El milagro sucedió cuando lo empezaron a entregar, cuando llegó a la gente. La multiplicación empezó cuando los discípulos lo empezaron a entregar. Acá es donde el texto tal vez nos responde con claridad y que corta cualquier excusa. El milagro nunca ocurrió con la mano cerrada del muchacho. Ocurrió en el momento exacto en que él soltó lo que tenía. Cuando él dijo, lo único que tengo es esto. Y probablemente haya agregado, ¿no? No sabemos, la Biblia no nos cuenta. No creo que alcance, ¿no? Porque cualquiera de nosotros podría haber dicho eso. Si este chico se hubiera guardado estos 5 panes, por las dudas, por si acaso, no vaya a ser que tenga hambre. No sabemos si él ya había comido y eso le sobró, o realmente era lo que tenía para comer. Pero hoy tal vez no tendríamos esta historia, donde miles saciaron su hambre cuando él abrió la mano, cuando él soltó lo poquito que tenía. Tenemos una historia que hoy se sigue contando, 2000 años después, hoy acá en Alianza Puembo, en el 2026, acerca de la generosidad de este niño. Pero ¿saben qué?
la gran fe que tuvo este muchacho de que Dios iba a hacer algo con eso. ¿Ustedes qué creen? Ese muchacho estaba ahí seguramente porque también era uno de los 5,000 que escuchó el mensaje de Jesús, escuchó el mensaje de amor del Señor, de traer el reino de los cielos aquí a la tierra, y seguramente vio los milagros de Jesús. Por eso siguió. La Biblia dice que se cruzó el mar de Galilea Jesús, y esta gente a pie fue buscando a ver dónde había parado Jesús. Entonces él tenía argumentos para decir, esto que para mí es poco, o que puede ser poco para cualquiera, en manos de Dios es muchísimo. Amén. Fíjense Pablo lo que dice en Corintios, 2 de Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo nos recuerda siglos después, ¿no? El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Para los ojos de las personas, tal vez de los discípulos, este muchacho podía estar sembrando escasamente. Para él, probablemente estaba sembrando grandemente, porque era el único que tenía. Hasta probablemente él comió más de esos 5 panes y 2 peces. Porque dice que se saciaron todos y sobró lo que sobró. Muchísima comida. No es que Dios necesite de tus 5 panes para hacer un milagro. Dios eligió trabajar así, a través de lo que entregamos, de lo que no nos guardamos. Aun cuando para nosotros tal vez nos pueda llegar a parecer poco frente, no poco para nosotros, sino poco frente a toda la necesidad que hay, tal vez, como era el caso del niño, ¿no? La pregunta ya no es, ¿me va a alcanzar? Sino la pregunta es, ¿confío que Dios multiplica lo que yo entrego? ¿Confiamos? Yo les puedo dar fe que el Señor nos entrega mucho más de lo que nosotros damos. Cuando digo nosotros, digo mi familia y yo. Nosotros llegamos aquí a la iglesia hace 1 año y medio y incluso esta semana, este jueves, que fue mi cumpleaños, pude ver una muestra de amor que yo no he dado en la medida en la cual he vuelto. En la cantidad. Es más, muchos tal vez de los que se han molestado en escribirme, llamarme o enviarme un mensaje, no sé, por redes, capaz que yo nunca les decía feliz cumpleaños. Y pude sentir el amor del Señor, en este caso conmigo, pero siempre lo hemos sentido en mi familia. Estas 2 semanas que pasaron estuvo mi hermano mayor y mi familia, y ellos pudieron estar los 2 domingos anteriores, y ellos mismos también vieron y sintieron el amor de ustedes, de la iglesia. ¿Y ellos qué amor dieron a la iglesia? Alianza Puembo, si ni le conocían. Siempre el Señor nos devuelve y multiplica muchísimo lo que nosotros entregamos, porque yo estoy seguro que no les he entregado esa cantidad de amor a todos ustedes. Y estoy seguro que esto es de parte del Señor. Quisiera darles, para ir terminando, 3 pasos concretos para esta semana. No para que por ahí sientas culpa, sino para que puedas o que te pueda ayudar a aplicar esta palabra que acabamos de leer, que acabamos de escuchar en nuestro día a día, en nuestra semana. Primero, identifica tu pan y tu pez. Hice una sola palabra con las 2.
tus panes y tus peces. Identifican tus manos. ¿Qué es lo que el Señor te ha regalado? Sea material, sea espiritual. Eso que tenemos ahora mismo y que incluso podemos llegar a pensar que parece insignificante y que eso no va a tener impacto. Y no es que va a tener impacto porque uno sea más bueno, ¿no? O uno esté más cerca de Dios. Tiene impacto porque las manos de Dios se multiplican. Cuando lo ponemos en las manos del Señor, cuando lo hacemos generosamente y con amor, es donde el Señor obra el milagro. Así como lo entregó ese chico, el Señor oró y bendijo. Y se multiplicó. Andrés lo describe justamente esto, pero ¿qué es esto para tantos? ¿No? Cuando vio, bueno, está este chico acá con 5 panes, 2 peces, pero no alcanza para nada. La palabra de Dios en Lucas dice, el que lo poco me es fiel, también lo es más, también es fiel. Pensemos en alguien que tal vez, no sé, a veces le vemos que el Señor les ha prosperado material, espiritualmente, y preguntémosle cómo comenzó. Nadie comenzó con mucho. El Señor siempre te empieza desde a poco, y te va devolviendo más y más y más. Yo pude conocer, ahora no recuerdo el nombre, hoy les decía en el primer servicio también, una persona que el Señor le bendijo tanto que él ya no vivía con el 90%. Él vivía con el 10% de lo que el Señor le daba. Y el 90% lo entregaba a la iglesia. No te estoy llamando a que hagas eso. Simplemente, esta persona fue tan bendecida por su obediencia, por su corazón generoso, por el amor con lo que hacía las cosas, que el Señor le fue bendiciendo. Y en un momento determinado, no me hace falta tanto para vivir. Con el 10% yo puedo vivir. Imagínense. Segundo punto, entrega sin esperar a tener más. Deja de esperar el momento a que tengamos suficiente, a que tengamos lo que me alcanza, para empezar a dar. El muchacho no empezó a calcular, a ver, tengo 5 panes, 2 peces, ¿cuánto será? ¿Será que me guardo 2 y entrego el resto? No, esto es lo que tengo, dijo. La palabra nos dice en 2 Corintios también, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo durante mucho tiempo esperaba, y es como que el Señor me estaba llamando a servirle. ¿Sí? No me estaba pidiendo poco, tenía que entregarle toda mi vida. Y estaba esperando y tenía proyectos y anhelos. Y decía, bueno, me autodecía, me engañaba, bueno, a tanta edad. Gracias a Dios el Señor puso gente que me siguió animando y diciendo. Y que me animaron también a dar lo que el Señor había puesto en mi corazón desde muy pequeño o desde muy joven. Nací en un hogar cristiano, pero y por ende conocía la palabra desde muy joven, pero no todo el tiempo, y yo no quería, o no todo el tiempo tenía ese deseo de servir, o anhelaba entregarlo, todo lo que el Señor había dado no solo a mí, sino a mi familia. Y gracias a Dios,
Y acá hay un ejemplo de estos 5 panes y 2 peces. Yo siempre digo, nunca nadie grabó mis primeras prédicas, porque eran como esos 5 panes y 2 peces. O sea, no alcanzaba para nada, probablemente. Pero en manos del Señor llegó a los corazones que tenía que llegar, la palabra de Dios. No era por mí. Hasta que bueno, ya tanta gente, me apunté en el seminario, me preparé mejor. Y a hoy en día, como les digo, yo no creo ser merecedor de tanto cariño que ustedes me han dado esta semana. Pero es el Señor el que multiplica y nos devuelve mucho más de lo que nosotros entregamos. Y tercer punto y último, administra lo que sobra. No desperdicies lo que Dios ya te dio. Cuida tus recursos con la misma seriedad con la que lo compartes. Como yo le decía, yo antes no quería servir. No, es que quiero ser ingeniero, ahora es que quiero esto. No estaba administrando seguramente de la manera correcta lo que el Señor había puesto en mis manos. Y el Señor a cada uno de nosotros nos pone oportunidades de bendecir a otros. Y a veces nosotros mismos o el enemigo le creemos de que no somos suficientes, de que lo que tenemos no alcanza, sea espiritual o materialmente hablando. Pero no es lo que nosotros tenemos, sino es cómo Dios lo usa cuando lo entregamos con la mano abierta a Él. Como nuestro corazón. Por eso el dador alegre no está hablando solamente de lo material. Yo puedo dar tiempo, puedo entregar palabra, puedo prestar mi oreja para escuchar a aquellos que quieren o necesitan más bien consuelo. Puedo prestar mis brazos para abrazar a aquellos que están llorando, están pasando por un momento difícil de su vida. Tantas cosas nos ha dado el Señor. El Señor nos dijo antes de irse, nos dijo porque nosotros somos discípulos de Él. Amén. Y les dijo a sus 12 discípulos en ese momento, por esto les conocerán. ¿Y por qué era? Porque no iban a ir con la Biblia el domingo a la iglesia, ¿no? Iban a ir una vez por semana. Por el amor que se tienen los unos a los otros. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón o si tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿qué dice la Biblia que es Dios? Amor. Fíjense si no tienen algo importante para entregar a la gente que tanto necesita y no sabe, porque no conoce a Dios. No sabe que necesita de Dios. Hay mucha gente allá afuera que está buscando algo desesperadamente, pero no sabe qué es lo que busca. Y busca en lugares equivocados, probablemente. Pero el Señor te pone oportunidades que te chocas de frente y las pasamos por alto. Yo les quiero dejar un desafío o un sueño. En este mensaje vemos 5 panes, 2 peces, 5,000 personas, 12 canastas. Números. Y no fue casualidad, creo. Es el resultado de uno que abrió la mano. Acá vemos un montón. ¿Y si somos 5,000? Recién cuando oraba y no hablé con... ¿Dónde está Alejandro? Lo perdí. Y allá está. Y él oraba y decía, la iglesia está creciendo. Y necesitamos manos. Necesitamos siervos. Necesitamos servidores. ¿Y si son 5,000? Porque a veces vemos que no alcanza, ¿no? ¿Y cómo? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y dónde vamos a entrar?
si el Señor quiere, lo hace. Ahí tenemos el ejemplo. 5 panes, 2 pescaditos. Alimentó a 5,000 hombres. ¿Qué pasaría si la congregación completa, entregando lo poco que tiene, se convierte en una fuente de bendición para miles y miles de personas? Recién mi amigo David Vega vino a presentarnos este proyecto también de World Vision. Y fíjense con cuán poco podemos ser de bendición para estos niños pequeñitos. Menos de $1 por día. Porque no son esos $25. Es lo que el Señor hace con esos $25. No son los 5 panes y los 2 peces. Es como el Señor lo multiplica. No son solamente los dones que el Señor ha puesto en tus manos o el anhelo que el Señor ha puesto en tu corazón. Es como Dios lo utiliza. Es como Dios lo multiplica. Es como nosotros vamos siendo un agente multiplicador en las manos de Dios. Solo hagan una cuenta. Tenemos la campaña 1 por 1, que ahí está el arbolito. Si cada uno de nosotros predicáramos 1 al mes, ya no cabríamos, estaríamos haciendo 5 servicios en lugar de 2. Si lo hubiéramos tomado así con esa preocupación, que mi vecino conozca de Dios. No le vamos a traer de la oreja, no digo eso. Pero que tu vecino conozca que sos un hijo de Dios. Pero no solamente por lo que dices, sino por cómo lo vives. No es lo material. La bendición de este niño, de este joven, no fueron los 5 panes y los 2 peces. Fue su corazón genuino, generoso y con una fe enorme de que Dios hizo y va a hacer algo grande. Amén. Les dejo una última reflexión. Que sean 5,000, que sean 10,000, que sean los que Dios quiera alcanzar a través de nuestra obediencia. Amén. Oremos. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te agradecemos, Padre, por todo lo que tú nos das todo el tiempo, Señor. Gracias por los dones, los talentos, la provisión de mi hogar, la provisión de esta tu iglesia, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a administrarla de la manera adecuada, pero también nos ayudes a administrar de la manera adecuada. Muéstranos, darnos la sabiduría para ser intencionales a la hora de entregar esos dones o esas bendiciones que tú nos has regalado, Señor. Para que esas bendiciones no sean solamente para nosotros, sino que también puedan alcanzar a muchos y por qué no a miles, papá. Que Alianza Puembo pueda ser una fuente de bendición para miles y miles de personas. Te entregamos ese sueño, Señor, que tú puedas obrar en nuestros corazones, darnos la intencionalidad de este joven, de este niño que entregó lo único que tenía, lo poquito, tal vez para los ojos humanos, pero que podamos aprender a verlos con tus ojos y que a través de tu bendición, a través de tu obra, Señor, tú vas a hacer grandes cosas. No para que nosotros o la iglesia se glorifique, sino para que siempre tu nombre sea glorificado. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te entregamos esta semana. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y que la palabra, tu palabra, pueda haberse sembrado, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, nuevamente por todo tu amor, toda tu bendición y por habernos hecho hijos tuyos. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente, hermanos. Terminemos
seguiremos adorando, así que por favor póngase de pie. Y terminamos con gozo, porque el reino de los cielos está cerca y vamos a ir a predicar a todas las naciones. Qué bueno saber que ya no hay nada que temer, me hiciste libre, ay, me hiciste libre. Qué bueno saber que donde vaya te veré, estás conmigo, siempre estás conmigo. Y aunque venga la lluvia, tú me cubres con tu manto. Si me falta el aire, tu presencia es mi aliento. Y aun cuando no te veo, yo caminaré confiando en ti. En ti me diste gozo, gozo, muy dentro de mi ser. Me diste gozo, gozo, por eso cantaré. Ay, 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 ay. Por eso cantaré. Ay, 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 ay. Tú me conoces, ay, tú me conoces. Qué bueno saber que eres el ancla de mi fe. Tú me sostienes, ay, tú me sostienes. Y aunque venga la lluvia, tú me cubres con tu manto. Si me falta el aire, tu presencia es mi aliento. Y aun cuando no te veo, yo caminaré confiando en ti. Muy dentro de mi ser, me diste gozo, gozo, por eso cantaré, ay, 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 por eso cantaré, ay, 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 ay. Me diste gozo, gozo, muy dentro de mi ser, me diste gozo, gozo, por eso cantaré, ay, 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 por eso cantaré, ay, 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 ay. Señor, por el gozo que tenemos en ti. Somos nuevas criaturas y por eso, Señor, te cantamos y declaramos que en ti somos libres y tenemos gozo. Me diste gozo, gozo, muy dentro de mi ser. Me diste gozo, gozo, por eso cantaré. Ay, 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 por eso cantaré. Ay, 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 ay. Gozo, muy dentro de mi ser, me diste gozo, gozo, por eso cantaré, ay, 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 por eso cantaré, ay, 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 ay. Hey, amén. Gracias, Señor, por ese gozo. Que tenga una bendecida semana.